quiero que usted observe con mucho cuidado lo que la Escritura nos enseña. En el libro de los Hechos, capítulo 7, la lectura ya leída, nos enseña a nosotros el resultado, no consecuencias, aunque se puede también tomar como consecuencias, pero ese es el resultado de la fidelidad a la palabra de Dios, de la fidelidad a la predicación de la palabra de Dios, de la fidelidad a ser obedientes y sensibles a la voz del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Esteban está frente al concilio, a los líderes religiosos. Y la palabra del Señor dice que a Esteban lo habían elegido como uno de aquellos diáconos para servir a las mesas. Aquellos hombres que tenían que encargarse de seguir o continuar con el trabajo que los discípulos o los apóstoles de Cristo hacían. Entonces los eligieron. Y dentro de esos elegidos, pues estaba Esteban, dice la palabra de Dios en el capítulo 6, porque era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ahora él muestra, hermano, la fidelidad que tiene a Dios no en una manera jactanciosa ni pretenciosa, sino que lo hace porque ve la necesidad que hay en el pueblo de que entiendan de cuál fue el propósito de que Cristo vino a este mundo. Lo cual no aceptaban, hermanos, sus contemporáneos, no aceptaban los, hermanos, aquí, los judíos, hermano, aquí que estaban totalmente cerrados. Los fariseos, los escribas, los libertos, dice la palabra de Dios, otro grupo, no aceptaban todo esto. La palabra del Señor dice que disputaban la palabra del Señor, capítulo 6, versos del 9 a 11. El 8 dice, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de los de la sinagoga llamado de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Cuando habla de disputar no está hablando de pelear. Está hablando de, hermano, discutir escritura para ver si estas cosas son así. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con E mayúscula, con que hablaba. No lo podían resistir. ¿Por qué? Porque el espíritu con E mayúscula, aquí, en lo cual dice versículo 10, está refiriéndose al Espíritu de Dios. Amén. Al Espíritu Santo. Por lo cual es Dios operando a través de este hombre llamado Esteban. Y la Escritura dice que él era un hombre lleno de ese poder del Espíritu. Ahora dice la palabra del Señor, entonces ellos optaron por una vía fácil. Optaron por algo más práctico de lo que ellos ya estaban acostumbrados, y era torcer, era chantajear, eran mirar, hermano, las Escrituras, a ver cómo la torcían a su conveniencia. Y la palabra del Señor dice en el 11, entonces sobornaron a unos. Quise que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas, que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solemnitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y lo trajeron al concilio. Ahora él está delante de los que son, hermano, el concilio. Aquí está delante de aquellos que son la ley. Ese es el Sanedrín. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que es Jesús de Nazaret, destruirá este templo o este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Mentiras. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Dijeron, está inofensivo. ¿De qué lo acusan? Y el sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Es una pregunta que él hace. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. Y desde este momento comienza a hablar del propósito y de la promesa de la venida del Mesías. El propósito de que, hermano,
Él había venido y les habla y les trae historia, hermano, del Antiguo Testamento, desde iniciando, hermano, precisamente desde Abraham, de la promesa que le da Abraham, que de la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y la palabra del Señor dice que desde ahí trae un discurso apoyado en las Escrituras, hermano, y llega al punto ya de que la gente, hermano, oye palabra de Dios, oye palabra de Dios, oye palabra de Dios, y la palabra de Dios les causa malestar. Cosas que ellos creían que protegían y defendían con su fe, entre comillas. Y la palabra del Señor dice ahora que en el versículo 44 en adelante del capítulo número 7, dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Mira hasta dónde va. Comenzando desde Abraham, ahora viene hasta Salomón y le sigue. Si bien el Altísimo no había de habitar en templos, dice, hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Haciendo referencia a Isaías 66, 1 y 2. Pero el punto de todo esto es que Él les trae Biblia. Y les trae a su recuerdo de lo que ellos dicen practicar. Ellos defendían la ley de Moisés a capa y espada. Ahora en el 51, la lectura que nos corresponde esta mañana, la palabra del Señor dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. La palabra de Dios dice aquí que Él les dice duros de cerviz. Duros de cerviz. ¿No quieren ustedes humillar su cabeza para entender cuál es el propósito de Dios? Y la palabra del Señor dice que de aquí en adelante Él empieza directamente a culparlos a ellos de la muerte de Jesús. Duros e incircuncisos de corazón. Lo que significa es que el pacto que Dios había hecho con su pueblo de circuncidar a cada varón, hermano, aquí la palabra incircunciso de corazón se nota por todas las escrituras en muchas partes del Antiguo Testamento. Pero el significado de ellos es que ellos, hermano, no habían, hermano, obedecido a lo que Dios había ordenado de, hermano, circuncidar al varón que naciera en su casa y entregárselo a Dios. Y cuando habla de incircuncisos de corazón, está hablando de rebeldía, está hablando de desobediencia y está hablando de oposición al mandamiento y rompimiento del pacto que Dios había hecho. Ese es el pacto roto. El no circuncidarse era penado por Dios. Era muerte. Pero ahora Él le dice: incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Mire qué interesante la escritura. Y dice la palabra de Dios: como vuestros padres, así también vosotros. Y luego le dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron. Y mire que dice: y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Él. Se enfurecían en sus corazones. Ahora el efecto de ese enojo, de esa furia que había interna, se mostraba externamente. Y la escritura dice que crujían los dientes contra Él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
Entonces ellos dando grandes voces, no de júbilo, ellos estaban estorbando lo que Esteban estaba expresando. Las maravillas, la grandeza, el mensaje que Dios había puesto en su corazón, ellos estaban estorbando, como interrumpiendo lo que Esteban estaba hablando. Grandes voces ellos daban, dicen las escrituras, y se taparon los oídos. Ese es el significado de esto. Y dice, y arremetieron contra él. No estamos de acuerdo. Pero empezó aquí. Pero lo que ocurrió, el efecto de que ellos sintieran esa inquietud y ese inconformismo, comenzó con la palabra de Dios. Y con la acusación que él les hace en el 51, donde les dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Y el mensaje que nos corresponde esta mañana es precisamente eso. No resista al Espíritu. No resista al Espíritu. La palabra del Señor dice que Esteban le habla al pueblo. El pueblo no está de acuerdo porque no va de acuerdo a su estilo de vida. Los está descubriendo y está destapando los males, los problemas, los pecados que ellos, en los cuales vivían. Y la palabra del Señor dice que ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él juntos, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El 59 dice: Señor, recibe mi espíritu, con E minúscula, hablando del espíritu del hombre. No cabe duda, hermanos, a manera de introducción, que Dios quiere hacer algo en nosotros y con nosotros. No cabe duda que Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de aquellos que Él ha llamado de afuera hacia adentro en su bendita voluntad. No cabe duda, mis hermanos, familias, esta mañana, que Dios quiere que nosotros tengamos éxito y que alcancemos nuestro potencial, hermano, como hijos de Dios. Nunca en la mente de Dios ha pretendido de que nosotros vivamos en miseria, seamos de los últimos, hermano, en la línea, o vivamos nosotros, hermano, repartiendo, hermano, pedazos de lástima en este mundo que necesita tanta ayuda. El propósito de Dios es que nosotros lo representemos bien, de acuerdo a las maravillas que Él intenta y quiere hacer en nosotros, en nuestras familias, porque se lo prometió a Abraham. Y le dijo que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, las cuales incluyen su familia y la mía. Pero es el proceso de Dios, el cual intenta hacer en el corazón de aquel que le ha recibido, hermano, y le ha aceptado como Salvador personal. La palabra del Señor hace referencia aquí a un hombre que está lleno del Espíritu Santo. De todos los regalos, de todos los dones dados por Dios a este mundo, a esta humanidad, no hay uno más grande, hermanos queridos, que la presencia misma del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios tiene muchas funciones y actividades. La palabra del Señor dice que Él obra en el corazón de toda la gente, en todas partes. Jesús le dijo a sus discípulos que Él enviaría al Espíritu al mundo para convencer al mundo de pecado y de justicia y de juicio. En Juan 16, 7 al 11. Lo que significa que todos tienen una conciencia y de un conocimiento de Dios. No hay nadie que se escape, de acuerdo al libro de los Hechos, hermano, en todo el rincón de este mundo, de este planeta, que no sepa del Creador de todas las cosas. Todos conocemos de Dios, en alguna manera u otra, pero todos tenemos conocimiento de Dios.
Ya sea que el hombre admita o no lo admita, pero el Espíritu Santo aplica las verdades en su propia mente, aplica las verdades en su corazón, y Él quiere convencerlos de la posición, de la condición que se encuentran y de la hermano, del pago, hermanos, que van a recibir, de las consecuencias que hay, hermano, en rechazar el regalo divino y perfecto de Dios. La palabra del Señor dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Y el hombre sabe que es pecador. Y hace un sinfín de cosas y ritos para quitar ese pecado de su corazón, quitar ese pecado de su vida. Y el de pequeño va y le moja en la cabeza a ese bebé porque piensan que hay que quitarle el chamuco, hay que botarle el diablo. ¿Por qué? Porque ya viene endiablado. Cosa que no es Biblia, no es de acuerdo al plan de Dios, es de acuerdo a cuando el hombre va agarrando conocimiento y debe de entender que sin Cristo hay una paga eterna en un infierno caliente, ardiente y para siempre, pero también hay una oportunidad cuando le hacemos caso y somos sensibles al Espíritu Santo y recibimos a Cristo Jesús, el cual pagó por nosotros en la cruz del Calvario y le recibimos como Salvador de nuestras vidas. Entonces tenemos entrada triunfal a la gloria. Pero el Espíritu Santo es el que obra. El Espíritu Santo es el que opera. Nadie viene al Señor porque es buena gente. De hecho, las personas que se creen buena gente no buscan a Dios. Cuando mi Biblia dice que no hay nadie bueno, no hay nadie quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, todos se hicieron inútiles. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Pero el Espíritu Santo es, hermano, realmente lo que el Señor ha dejado para que continúe la obra que Él comenzó en el corazón y en la vida de aquellos, hermano, que les encargaría la palabra del Señor. Jesús dijo que Él nos enviaría el Espíritu Santo para que fuera nuestro ayudador, consolador y nuestra guía. Convencer al mundo de pecado. En Juan 14:16 la palabra del Señor dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra traducida para consolador aquí, hermano, es tener la idea de alguien que está al lado de, con él, al lado de esta persona. Consolador significa una persona que está siempre ahí a la expectativa de las necesidades que tenemos. La palabra de Dios nos enseña a nosotros, hermano, que ya tenemos el Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Desde el día que recibimos a Cristo como Salvador personal, hermano, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Y el propósito de morar en nosotros es que el Espíritu Santo tiene funciones que hacer. Es el propósito de Dios que el Espíritu Santo produzca en nosotros lo que nosotros no podemos producir como seres humanos comunes. Y ese era el propósito de Dios en los pasajes que acabamos de leer. Quiero que ellos entendieran que Cristo venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Él venía a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Hermano, entonces Esteban se para y empieza a dar este discurso bíblico apoyado con la escritura del Antiguo Testamento, presentando al verdadero, al santo, al justo. Y le dice: al cual ustedes entregaron y mataron. Pero ustedes son incircuncisos, siempre resistiendo al Espíritu Santo. No cabe duda, hermanos, decía hace un momento, el deseo de Dios es transformarle a usted y a mí. Cambiarle. Él quiere que seamos otras personas. Él no quiere que seamos los mismos que Él llamó de afuera, hermano, llamó del mundo y los trajo, hermano, a un lugar aparte, lo cual es la iglesia. Él no quiere que sigamos viviendo, funcionando de la misma manera. Pero ¿por qué no podemos cambiar? ¿Por qué no podemos lograr el objetivo? Porque siempre nuestros ojos están en aquellas cosas perecederas y no en las cosas que son celestiales y eternas. Bueno, es que somos siempre personas que resistimos al Espíritu Santo. Y le quiero hablar a usted esta mañana acerca de ello. ¿Por qué resistimos siempre al Espíritu Santo? No lo resista. No resista al Espíritu Santo de Dios. Cuando hablamos nosotros, hermanos, en Jeremías, vaya por favor en sus Biblias. Jeremías en su Biblia. Capítulo número 18, versos 3 al 4.
El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos los hombres procedan a un arrepentimiento. Pero no es la culpa de Dios que el hombre se vaya al infierno. No es la culpa de Dios que el hombre se pierda en los vicios en el mundo. No es la culpa de Dios que el hombre se mate uno con otros. No es la culpa de Dios que el hombre se envicie, hermano, y se muera por adicciones de droga. No es la culpa de Dios. Y la gente se la pasa siempre culpando a Dios y pensando, esta es la voluntad de Dios, pastor. Si Dios quiere, si Dios no quiere, no. No, hermano, es que si nosotros estamos dispuestos a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios. Pero lo triste de la historia es que cristianos han caído en la idea de que si Dios no quiere, entonces no va a pasar. Dios siempre quiere. Dios siempre quiere. Nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque estamos resistiendo todo el tiempo la obra del Espíritu Santo de Dios. Mire qué dice Jeremías 18, por favor, en sus Biblias. Jeremías 18, capítulo 3, en adelante del 1. La palabra del Señor dice, palabra de ¿quién? De Jehová, que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero. Ahí te haré oír, ¿qué? Mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como ese alfarero, oh casa de Israel. He aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Cuál es el mensaje de esto, pastor? Dios quiere y pretende y siempre ha intentado hacer de nosotros una vasija nueva, algo útil para su gloria y su honra. Él quiere restaurar nuestras vidas. Él no quiere que vivamos nosotros en desesperación, en necesidad. Él no quiere que vivamos nosotros, hermano, una vida infeliz, una vida triste, sin dirección y sin control. El Señor siempre espera que nosotros, hermano, estemos conscientes de que si hemos recibido el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, estamos en las manos de Dios. Estando en la mano de Dios, Dios intenta hacer de nosotros, hermano, el proceso de moldeamiento. Él quiere moldear tu vida. Y para lograr hacer una vasija, el Señor, hermano, sabe muy bien que de ese pedazo, poco de barro, crudo, bruto, que sacó de la tierra, lo tiene que limpiar primero y quitarle todas las impurezas que en él hay. Y eso es lo que hace precisamente Dios a través del Espíritu Santo, o es la intención de Dios a través del Espíritu Santo, limpiarnos poco a poco y hacernos ver de las cosas que antes hacíamos, de las cosas que antes practicábamos. Y ahora el Señor quiere que nosotros vayamos despojándonos de ese viejo hombre, de esas cosas, porque el Señor quiere formar en nosotros un nuevo hombre, un nuevo ser, con un nuevo propósito, con un plan divino de parte de Dios. Amén. Pero no nos dejamos. No nos dejamos. Por eso gente que se llama cristiana no puede salir de su atoramiento espiritual. No puede salir de su misma condición. No le interesa nada las cosas de Dios. No le importa ni siquiera lo que Dios tiene para él. Cuando el plan de Dios maravilloso es que tiene, hermano, pensamientos para bien y no para mal. Pero el cristiano común y corriente, que no se da cuenta y no tiene visión, no quiere, hermano, vivir bajo el propósito de Dios, saliéndose de la voluntad de Dios y andando en su propia voluntad, independiente de Dios. ¿Cómo podemos ser bendecidos si nosotros no vamos, hermano, guiados por el Espíritu Santo de Dios? Si nosotros somos guiados por el Espíritu, vamos a andar en el Espíritu. No vamos a andar saciando la carne, porque, hermano, el andar en la carne es muerte. Eso es lo que dice la Escritura. Pero miramos aquí, hermano, el ejemplo que le da aquí. Es una metáfora. Es un ejemplo que Dios le da a Jeremías y le dice, vete a la casa del alfarero. Y empezó a mirar a este hombre trabajando sobre la rueda, hermano, el barro. Y dice la palabra del Señor que esta vasija que él hacía se le echó a perder en su mano. Lo que significa es de que fracasos, circunstancias, situaciones que vendrán a nuestra vida,
estando en las manos de Dios, va a estar bien. Pero lo que significa es que tenemos que buscar la guía de Dios, tenemos que buscar la orientación de Dios, tenemos que buscar la voluntad de Dios, tenemos que buscar al Dios mismo para que Él haga de nosotros, hermano, de nuestros fracasos victoria, que nos levante otra vez, que nos restaure otra vez y no vivir conforme. ¿Por qué? Por ser necios a la voz del Espíritu Santo. El Dios de los cielos nos habla constantemente a través del mensaje de la palabra del Señor, y lo que hacemos como el pueblo hizo, enojarse su corazón y actuar en una manera que no nos conviene, no nos aprovecha para nada. Dijeron, no, pues no. Se enojaron en sus corazones. Estaban molestos porque Esteban les predicó la palabra de Dios. Cuando hay oposición a la palabra de Dios, es oposición al Dios mismo. Y Dios no va a permitir que nadie se oponga a su palabra. Siempre que nos oponemos a Dios, vamos a vivir en desgracia, vamos a vivir infelices, vamos a vivir nosotros, hermanos, sin la ayuda ni el amparo de Dios. ¿Por qué? Porque hemos hecho de menos su palabra, no hemos sido sensibles a la palabra de Dios. ¿Usted piensa que Dios quiere que nuestras familias vivan hermanos, destruidas y en fracaso? Si por la gracia de Dios todavía estamos ahí. Si por la gracia de Dios todavía nuestros hijos están ahí. Si por la gracia de Dios matrimonios están juntos aún. Aunque ya no es igual como antes. Pero no queremos cambiar. No nos damos cuenta que el propósito de Dios es otra vez, sí es cierto. Es cierto, Dios dice, vas a tener fracasos, situaciones, pero son las pruebas que yo pongo delante de ti para que te des cuenta que en mi mano, mientras estés en mi mano, no hay problema, todo va a estar bien, everything will be alright, pero solamente en mi mano. ¿Por qué? Porque te voy a volver a restaurar, te voy a volver a levantar, te voy a hacer una vasija nueva de acuerdo como yo quiero, como yo pretendo, pero no se trata de ti, se trata de mí y de acuerdo a cuánto estés sensible a la voz del Espíritu Santo. Pero gente no quiere cambiar. Gente está conforme de vivir como viven en los tiempos, hermanos, más necesitados en la vida del cristiano en la actualidad. Estamos necesitados de Dios. El tiempo que estamos viviendo hoy, estimado hermano, no es un tiempo para estar durmiendo. Yo no entiendo, hermano. Gente está mirando la necesidad. Hermano, acaban de sacar esa película muy famosa. ¿Cuál, pastor? Ya se le echó. Y si usted no tiene cuidado de sus hijos, que no necesitamos una película que nos advierta, porque la palabra del Señor y el Espíritu Santo de Dios nos dice que los tiempos son malos. Pero si no somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, vamos a vivir como que si nosotros, hermanos, fuéramos los dueños de este mundo. Cuando el Señor nos pone a nosotros, hermanos, estar alertas, hermanos, de las situaciones que hay enfrente de nosotros. No estamos viviendo en tiempos buenos. Necesitamos cristianos que se levanten, hermano, pero no se podrán levantar si siempre está resistiendo a la voz del Espíritu Santo. No resista al poder de Dios. No resista al Espíritu Santo. Levántese cuando Dios le está hablando, hermano, y va a hacer una decisión. Levántese, no pelee con la silla. Inmediatamente levántese. Muchos están discutiendo todavía si me levanto o no me levanto. Si Dios le ha hablado, el mensaje ha sido para usted. No discuta, no la piense dos veces. Tome decisión, eche mano. Dios tiene algo especial para su vida ese día, hermano. Y Dios quiere hacer algo de usted el día de hoy. Solamente que usted tiene que ser sensible a su voz. Le dice a Jeremías, vete y mira lo que está haciendo el alfarero. Y me encanta porque lo primero que miró es que dice que él obedeció y descendió a la casa del alfarero. Y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Ese barro que él trabajaba, dice la palabra del Señor, lo que da a nosotros a entender que es el proceso en las manos de Dios. El alfarero es el Señor. Las manos del alfarero son las manos preciosas de Dios. El barro, nosotros. El barro, nosotros. Y la palabra del Señor dice que empezó a mirar cómo trabajaba la vasija en la mano. Y de repente se da cuenta que se le echó a perder esa vasija. Ahora dice que volvió. Me imagino que dice que volvió. Otra vez agarró la masa o el barro, la tierra. Y dijo otra vez. Otra vez. Y esa es la intención de Dios.
Pero tristemente nos hemos quedado en nuestras desgracias, hermanos, y nos hemos quedado limitados solamente porque no queremos obedecer a la voz del Espíritu Santo de Dios. Por eso estamos en rebeldía contra Dios. Estamos opuestos a la palabra del Señor. Y cada vez que nosotros no hacemos caso a la voz de Dios, nos estamos oponiendo al plan maravilloso de Dios. Te estás perdiendo una gran oportunidad. Óigame, joven, se está perdiendo una gran oportunidad que Dios tiene para usted. Yo no entiendo por qué, hermanos, somos tan, hermano, pero tan, hermano, faltos de entendimiento. Dios tiene un plan para usted. Este es tiempo para que muchos de nosotros ya estuviéramos de pie, levantados, restaurados, sirviendo a Dios grande, maravillosamente, hermano, gozándonos, si fuéramos obedientes a la voz del Espíritu Santo. Pero no hemos sido obedientes a Dios. Yo le pregunto a usted, ¿qué clase de vida espiritual lleva? ¿Cómo está su condición espiritual? Usted me va a decir que bien. Usted me va a decir, todo está bien, pastor. Exactamente, porque esa fue la manera como estos se expresaron. No. Estamos bien. No necesitamos tu discurso. No necesitamos tu predicación. No solamente necesitamos saber y mantener lo que nosotros hemos hecho por mucho tiempo. Ese conformismo, esa adaptación a la que ellos llamaban, hermano, una manera de agradar a Dios, hermano, era todo lo contrario, lo opuesto. Lo llevó a ellos, hermano, no solamente a oponerse con el mensaje, lo llevó a ellos, hermano, a enojarse grandemente en sus corazones. Dice, se enfurecieron en sus corazones. Y ahora empezaron a crujir los dientes. O sea que el efecto interno causó en ellos, hermano, que se pudiera mostrar externamente, y todo lo que está oculto un día tendrá que ser, hermano, descubierto. Porque no hay nada que esté encubierto que no tenga que ser, hermano, descubierto. Y un día nosotros vamos a darnos cuenta que tuvimos oportunidad, y tristemente va a ser muy tarde para muchos cristianos el ahora decir, sí es cierto, tenía razón, sí es cierto, me hubiera levantado, sí es cierto, hubiera hecho caso, pastor, es verdad, hubiera llevado a mi familia por una buena dirección, yo soy el culpable. ¿Para qué sirve lamentarse? ¿Para qué sirve decir, ahora sí, pastor, tenía razón? No, hermano, es tiempo de levantarse hoy. Dios quiere formar tu vida, Dios quiere cambiarte, Dios quiere que seas el líder que Él espera que seas en tu casa. Él quiere que seas la mujer que tu esposo necesita para que lo apoyes, y no que seas un lazo. Él espera que los hijos obedezcan para que los padres puedan hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y obedecer a Dios. Que los hijos entiendan que es una bendición obedecer a los padres, y de paso es un mandamiento de parte de Dios. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Qué triste historia vemos nosotros aquí, hermanos, cuando nos damos cuenta de que Dios quiere obrar de una manera maravillosa, pero no le permitimos. El Espíritu Santo de Dios tiene funciones las cuales nunca, hermano, la mayoría, el promedio de los cristianos no han experimentado. El Espíritu Santo de Dios es conocido por muchos nombres y títulos, la mayoría de los cuales denotan alguna función o aspecto de su función o ministerio. La palabra del Señor dice en 2 de Pedro 1, 21 y 2, el autor de las Escrituras. En 2 Timoteo 3:16 habla de que Él fue el autor de aquellos hermanos que usó, que fueron escritores de las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra del Señor dice que es el autor de las Escrituras. El Espíritu Santo es el soplo divino de Dios. Es cuando Dios nos está hablando a nosotros, hermano, de que tenemos que hacer un cambio, ajustar algo en nuestra vida, hermano. Y no usted ignore, no sea, hermano, aquellos, hermano, como ellos que resisten el poder del Espíritu Santo en su vida. Deje de pelear con Dios. Deje de pelear con Dios. Determínese de una vez qué es lo que usted va a perder si se determina a vivir para Dios. Le pregunto, ¿qué es lo que usted pierde si usted se determina a vivir y obedecer a la voz de Dios? ¿Sabe qué va a perder? Dolores de cabeza. ¿Sabe qué va a perder? Problemas futuros. ¿Sabe qué va a perder? Problemas que se va a usted a echar encima si usted no obedece a Dios. Y hoy es el día que Dios le está hablando a usted. No resista la voz del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice, vamos otra vez a Hechos. Hechos en su Biblia, por favor.
No voy a hacer muy largo en el mensaje, hermanos, porque no hay nada que agregar tanto aquí. Y usted sabe que el Espíritu Santo le ha hablado en una oportunidad y usted ha sido, hermano, ha hecho caso omiso a la voz del Espíritu Santo. Duros, Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ojalá que usted esté aquí en persona, pero que usted no ande volando por otro lado, pensando en el lonche, pensando en lo que va a hacer después del servicio. Manténgase ubicado y a la expectativa que Dios tiene para usted hoy. Atienda la palabra de Dios. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Mira lo que dice a continuación ese versículo. Como vuestros padres, así también vosotros. Lo que me lleva a mí a pensar es qué va a pasar y qué va a ser de la siguiente generación. ¿Qué va a suceder con ellos, hermanos? Si nosotros constantemente estamos resistiendo el propósito, la intención de Dios a través de su Espíritu Santo, de querer formarnos, capacitarnos. Él no quiere que nosotros estemos solamente aquí por existir. Él nos ha llamado con un propósito divino. Pero tristemente usted no ha cumplido o no ha llegado al propósito de Dios porque siempre usted está haciendo su voluntad en contra de la voluntad de Dios. Resistiendo al Espíritu Santo. Pero ¿qué va a pasar con las siguientes generaciones? ¿Qué va a pasar con las siguientes generaciones? Yo me he puesto a pensar muchas veces, y a veces, hermano, me paso horas pensando y meditando, si los padres no quieren nada con Dios, o quieren vivir un cristianismo superficial, un cristianismo falso de pretensión, de que voy y cumplí, hermano, ¿qué va a hacer de tus hijos? ¿Cree que su hijo se va a meter en una manera intensa en las cosas de Dios? ¿Cree que va a vivir para Dios separado del mundo? Cuando estamos mirando que este mundo está evolucionando como usted no tiene idea. Este mundo evoluciona a pasos agigantados, trayendo tecnología y todo, hermano, solamente con el presionar un botón en nuestros teléfonos. Solamente está al alcance. Y muchos pasan horas y horas y horas y horas en esos, hermanos, devices, en esos aparatos que no tienen tiempo ni de levantarse para venir a la iglesia. Pues están bien ocupados. ¿Por qué? Porque están resistiendo al Espíritu Santo. Saben que son cristianos. Saben que tienen que venir a la iglesia. Saben que tienen que leer su Biblia. Saben que tienen que orar, pero ¿cómo Dios va a orar? ¿Cómo Dios va a transformar tu matrimonio? ¿Cómo Dios va a transformar tu relación como pareja que tienes con tu esposa? ¿De qué nos sirve jactarnos de 15, 20 años de matrimonio cuando ha sido un infierno en tu casa? ¿Cómo vamos a tratar, hermano, de nosotros presenciar, hermano, realmente algo que no queremos que presenten nuestros hijos, hermano, cuando estamos actuando mal, obrando mal, viviendo de una manera incorrecta? Ese es el ejemplo, ese es el legado que le estamos dejando solamente por no obedecer a la voz del Espíritu Santo, no ceder al Espíritu Santo en nuestro corazón, nuestra mente, en nuestra vida. Y nuestros hijos ven y observan. Y ojalá que el tiempo que vivimos usted despierte y se dé cuenta de que los varones ya no se van a querer ni casar. Porque el matrimonio ya no está de moda. Oiga bien lo que estoy diciendo en esta mañana. El matrimonio ya no está de moda. Ahora la moda es, te conozco, somos amigos, novios con derecho. Matrimonio no está de moda. Nosotros le llamamos marinovios. ¿Por qué? Porque es lo fácil. No hay compromiso. No quiero tener matrimonio, pero quiero tener todos los derechos. Y esa es la generación que estamos viendo ahorita. No quieren tomar responsabilidad. Y el trabajo del padre y el trabajo de la madre que está guiada por el Espíritu Santo es orientar a sus hijos a que tengan un matrimonio estable, sólido, feliz, perdurable, hasta que la muerte los separe. Pero no ven eso sus padres.
sino que ven un infierno, peleas todo el tiempo constante, disgustos, desacuerdos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es el que opera nuestra carne cochina, y el diablo mete siempre sus narices donde no debe de estar. ¿Pero por qué, pastor? Es que el diablo no se lo permitimos, porque nosotros hemos hecho a un lado, hermano, el Espíritu Santo de Dios, y hemos sido duros de corazón, hemos sido duros, hermano, de nosotros humillarnos delante del Señor. Matrimonios, solo por la gracia de Dios estar juntos. La mujer dice, ay, pastor, si usted supiera ya hubiera corrido desde antes. Yo sé. Pastor, no hay matrimonio perfecto. Nadie dijo eso. Nadie dijo que hay matrimonio perfecto. Pero cuando hay matrimonios, hermano, que son funcionales, es porque la obra del Espíritu Santo se está ejecutando en esa casa. Hay comprensión, hay perdón y hay cooperación en ambos. Comprensión, perdón y cooperación nos lleva a nosotros, hermano, porque hubo comunicación con la pareja. Cuando no hay comunicación, hay, hermano, ruptura y falta de relación. Y por eso usted y yo, hermano, vivimos muchas veces separados de Dios, porque no nos comunicamos con el Señor a través de la oración. Y ese es el momento importante y más intenso cuando venimos a hablar con Dios en la oración, cuando el Espíritu Santo viene y nos convence a nosotros de las áreas que tenemos que cambiar, donde estamos fallando. No son otros el problema, somos nosotros el problema, pero le culpamos a medio mundo. ¿Por qué? Porque estamos resistiendo al Espíritu Santo. Todos tienen la culpa menos nosotros. Los chavos que me ha dado, los hijos que me ha dado, la mujer que me ha dado, el marido que me ha dado. ¿Y nosotros cuándo? ¿Alguien está conmigo, hermano? Gracias a Dios que todavía estamos de pie. Gracias a Dios que tenemos aire en nuestras narices. Gracias a Dios que tenemos un lugar donde congregarnos. Gracias a Dios que hay un pastor que se para y te predica la verdad de la palabra de Dios. No te enojes en tu corazón. Haz un paso decisivo. Ve y mira cómo el alfarero está trabajando tu vida. Está tratando de moldearte. No te resistas en las manos de Dios. Deja que Dios obre y complemente la obra que Él ha comenzado en ti. Él la va a complementar, pero solamente si tú se lo permites. Si no lo permites, no lo va a hacer. Pero si resistimos el poder de Dios y estamos haciendo siempre lo que queremos hacer, entonces no va a funcionar el Espíritu Santo, porque no va a funcionar un corazón que no le da la bienvenida. La palabra del Señor dice que no solamente es el autor de las Escrituras, hermanos, sino es el consolador, lo que significa que es el consejero, el abogado, de acuerdo a Isaías 11:2. Juan 14:16, vamos a la palabra de Dios, por favor. Estoy entrando al mensaje. Juan, en su Biblia, mire que dice la palabra de Dios. 14:16. ¿Está conmigo, hermano, todavía? No pierda, hermano, usted atención, por favor. San Juan 14:16, la palabra del Señor dice así. Bueno, desde el 13. Desde el 12. De cierto digo, que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará, dice que, otro consolador, otro que esté al lado de ustedes, para que esté con vosotros para siempre. Miren el contraste que hay aquí, donde dice la palabra del Señor 17, el Espíritu de verdad. Lo que da a entender de que en Él no hay error, no hay equivocación, no hay confusión. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, dice la palabra de Dios. Y dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede, ¿qué? Recibir. Porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Miren, me encanta el 18. No dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Me da a mí la idea, hermano, de que el Señor siempre va a estar acompañándome en momentos difíciles, en momentos, hermano, en cuanto yo lo más lo necesito.
Yo no necesito un cigarrillo de droga para consolarme. Yo no necesito ir a ver, hermano, cualquier porquería para sentirme en paz y tener calma. Es que me tengo que controlar, tengo que calmarme, pastor, y por eso yo hago esto y lo otro. No necesitamos ningún medio, ninguna fórmula de este mundo para nosotros poder estar en paz. Lo único que necesitamos es parar de nosotros resistir al Espíritu Santo de Dios y entender que es el consolador que Él nos ha dejado, el que está al lado de nosotros siempre en cualquier momento difícil. No piense que está solo en tribulación, en pruebas, en ataques. Dios siempre está con usted, al lado suyo, hermano, en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Las palabras son traducciones de la palabra griega parakletos, de donde tenemos la palabra, hermano, paracleto. Es otro nombre para el Espíritu Santo. Cuando el Señor se fue, sus discípulos estaban muy angustiados porque habían perdido, hermano. Realmente estaban, hermano, su confort de la presencia de Él. Se habían adaptado a la presencia de andar con el Señor. Le seguían, escuchaban la predicación, los consejos, las guías que Él, hermano, les daba y les ofrecía. Pero el Señor les da a ellos un consuelo grande y le dice, el Espíritu Santo también da testimonio a nuestro espíritu que somos de Él. Y por lo tanto nos asegura a nosotros de que no estamos solos. No os dejaré huérfanos. No os dejaré huérfanos. Qué triste es que el cristiano promedio tenga que acudir a cosas del mundo, a formas del mundo, a formalismo del mundo, para sentirse en paz y tranquilo, olvidarse de los problemas. Tener que ir a gente. Tener que ir a la ley del monte para decir, es que ahí me olvido, pastor, de los problemas. Yo oigo música y se me va, todavía me pierdo, pastor. Si me siento high y me echo unas cuantas, me olvido de mis problemas, pastor. El cristiano es diferente. ¿Por qué? Porque tiene el consuelo de Dios mismo a través del Espíritu Santo de Dios. Pero si usted no puede percibir la voz del Espíritu Santo, qué triste por usted. Qué triste por usted. No hay nadie que pueda hacer nada más que solamente usted buscar sus propios medios, los cuales le van a llevar a la destrucción. El Espíritu Santo nos ha dado garantía. Es nuestro sello. La palabra del Señor dice que son las jarras. Segunda de Corintios, vaya a su Biblia, por favor. Segunda a los Corintios, vaya a su Biblia, capítulo 1, 22. ¿Alguien está conmigo, hermanos? Vaya a su Biblia, por favor. Yo necesito que usted vaya a su Biblia. No se quede sin ir a su Biblia. Yo necesito que usted acuda a la palabra de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versos 22. La palabra del Señor dice aquí. ¿Está conmigo, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios desde el 17. Así que al proponerme esto, use quizás de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí, dice sí o no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es así. No es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Dice, porque todas las promesas de Dios son en él, sí, y en él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. 22, por favor, mire. Y el que nos ha, confirmado con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros, ¿qué? Corazones. ¿Sabe qué significa esto? De que ese sello, esta marca es un sello real. Dios ha puesto su sello en usted para que usted sepa que usted le pertenece a Él. Usted ya no le pertenece al mundo. Ahora usted es propiedad de Dios. ¿Alguien me está siguiendo, por favor? Usted es propiedad de Dios. Ahora, como propiedad de Dios, usted debe de entender que el Espíritu Santo le quiere guiar a usted. Le quiere no solamente consolar, pero le quiere guiar a usted. Y quiere que el mundo sepa que usted ahora tiene un dueño y un Señor que es el Dios Padre. Y que el mundo sepa que nadie puede contra usted, porque usted tiene ahora un propietario, el cual no es de este mundo, sino que Dios mismo en usted. Nadie puede romper ese sello, porque es el sello de Dios. Alguien está conmigo, hermano, no se me duerma, por favor. Pero no solamente es la garantía que nos da,
No solamente es el sello que nos da. La palabra del Señor dice en Efesios 1:13, otro pasaje, por favor. Vaya a su Biblia, hermano. Efesios 1:13. Sígame, por favor. No oigo muchas páginas pasar. Qué triste que Dios quiera hacer algo en usted y en su familia, en sus hijos, y usted no sea sensible a la voz del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice aquí, hermano, desde el 12, a fin de que seamos, dice, para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las jarras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué significa eso, pastor? Que las jarras son la promesa que Él nos da, de que vamos a estar un día con Él en la gloria, que no nos va a fallar, no nos va a defraudar, no nos va a abandonar. El Señor nos ha dado a nosotros una promesa eterna, querido hermano. Amén. Pero usted no puede comprender eso. ¿Por qué? Porque siempre está pensando en su carne, una mente carnal, una mente, hermano, terrenal. Usted no puede darse cuenta de las maravillas que Dios quiere obrar en usted, hermano, y a través de usted. ¿Qué, hermano, Dios puede hacer con usted? ¿Qué potencial quiere yo llevarle a usted? ¿Cómo su familia puede ser usada grandemente por Dios? Solamente pensar la idea, yo sé que el llamado no es para todos, pero solamente pensar la idea y de escuchar a muchos de que ¿qué tal si te rindes a Dios? ¿Qué tal si te rindieras a Dios y toda tu familia se rindiera al Señor? ¿No te gustaría que tu familia sirviera a Dios? Toda tu familia, tus hijos, tu esposa, estuvieran en la obra del Señor. Pastor, ¿qué vamos a comer? Es lo primero que pensaras. ¿De qué vamos a vivir? Por eso muchos, hermanos, le corretean a la obra de Dios. Muchos se esconden en las, hermanos, ventajas que este mundo da, si se le puede llamar ventajas, oportunidades, si se le puede llamar oportunidades de este mundo, ofertas, si se le puede llamar ofertas, hermanos, que son pasajeras, hermanos, totalmente para destrucción de este mundo. Muchos se esconden atrás de ello. ¿Por qué? Porque están ocultando de lo que Dios ha puesto un día en sus corazones. Dios te llamó un día, deja de parar de correr de Dios. Para de correr de Dios, porque de todas maneras no vas a vivir bien. Para de resistir la palabra de Dios, para de resistir el Espíritu Santo de Dios. Vamos otra vez a la palabra de Dios. Él es intercesor de nosotros. Mire Romanos, por favor, 8:20. 8:26. Romanos 8:26. ¿Está conmigo, hermanos? La palabra del Señor dice aquí, hermanos, en Romanos 8. Desde el 25 leemos, Romanos 8:25, la Escritura dice de la siguiente manera: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu, con letra E mayúscula, nos ayuda en nuestra ¿qué? Debilidad. Así que pare de usted andarse quejando de que no puede. Paren de andarse quejando que es difícil la vida cristiana, pastor. Por eso no me meto en serio con Dios. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué tremenda bendición. Miren que dice más adelante: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y el famoso versículo 28 viene a continuación, donde dice: y sabemos que los que aman ¿a quién? A Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Pero qué? Si amamos ¿a quién, hermanos? A Dios. Tengo que luchar por mi cuenta, pastor. Tengo que hacer la lucha por mí, porque yo no creo que del cielo me caiga todo. No, pero si eres sensible a lo del Espíritu Santo, vas a poder obedecer. Y Dios va a interceder no solamente en tu debilidad, pero va a interceder para todas las cosas que necesites. Sigue leyendo la palabra de Dios. Porque a los que antes conoció, oiga bien, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Y a los que predestinó, a estos también llamó. Dios le llamó a usted. Y los llamó, dice la palabra del Señor, a estos también justificó. Somos justificados por Cristo. Amén. Y a los que justificó, a estos también dice que glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es victoria. Victoria para el Hijo de Dios, sensible a la voz del Espíritu Santo. Siga leyendo. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hermano, ¿te puedes pensar? ¿Te va a hacer falta algo si le haces caso a la voz de Dios? ¿Vas a vivir en derrota si le haces caso a la voz de Dios? Claro que no. Pero la pregunta que le hago a usted es, ¿por qué sigue resistiendo a la voz del Espíritu Santo? Es que el predicador no me cae bien, pastor. Es que no sé, pero como que no. El problema que tienes es que eres inseguro. El problema de inseguridad que tienes es que no te das cuenta que Dios te está hablando y tienes la inseguridad de que otros te van a ver y que van a pensar de ti. ¿Qué va a pensar el compañero? ¿Qué va a pensar tu familiar si tú te decides definitivamente servir a Dios por completo? ¿Qué dirán de ti? Está callado este asunto, hermanos. ¿Qué la gente va a pensar? A mí me dijeron, pues tú veniste a hacer dinero. Aquí venimos al norte para eso, para trabajar. Y yo le preguntaría a usted, ¿cuántos años tiene usted aquí? Yo tengo tantos, pastor. ¿Cuánto has hecho? ¿Y cómo te ha ido? Porque es mentira, hermanos. Es más, el dinero nos entorpece. Y aparte que nos entorpece, nos desvía de la voluntad de Dios. Y aparte que nos desvía de la voluntad de Dios, nos desgracia la vida. Pero no es culpa del dinero, es culpa nuestra. Porque ya conociendo la palabra del Señor, nos hemos hecho nosotros, hermanos, necios. Y nos hemos hecho nosotros, hermanos, oídos sordos. Como dice, hermano, la palabra del Señor en Hechos. Y circuncisos de oídos, de corazón, duros, para no obedecer al Espíritu Santo. Y hemos fracasado tristemente muchos. Hermano, ¿quién no ha fallado por haberse apartado de Dios? ¿Quién no le ha ido mal por haberse apartado de Dios? ¿Quién, hermano, no le ha ido, hermano, casi pierde su familia por no haberse apartado de Dios? Yo le pregunto, ¿quiere más usted pruebas? ¿No le basta todo lo que ha sufrido? ¿No le basta todo lo que usted ha pasado? Y todavía, sin ser así, muchos siguen resistiendo a la voz del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que no solamente es intercesor, pero es el que nos revela la verdad. Si no nos cae bien el predicador y no queremos nosotros, váyase usted solas. Hable con Dios. Él le va a revelar la verdad de las Escrituras en su corazón. 1 Corintios 2:12 al 16. Vaya a su Biblia, por favor. Acompáñeme en su Biblia. Yo necesito que usted vaya a su Biblia. 1 Corintios, capítulo 2:12. ¿Y qué dice la palabra de Dios? La palabra del Señor dice aquí, hermano, desde el versículo número 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Y dice, pero Dios nos la reveló ¿a quién? A nosotros. ¿A través de quién? Por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hermano, qué tremenda bendición. Dice que, hermano, nos revela la verdad de Dios. O sea que si vivimos engañados, si vivimos norteados, si vivimos, hermano, nosotros desenfocados, no es porque la palabra de Dios no nos dé la instrucción divina. Es porque nosotros siempre resistimos al Espíritu Santo de Dios. Si vivimos fracasados, no es porque Dios no nos quiera o se haya, hermano, olvidado de nosotros.
Es porque nosotros somos rebeldes a la voz del Espíritu Santo. Y voy a seguir yo, hermano, motivando, exhortando y persuadiendo a cada uno de ustedes a que se rindan a servir a Dios. En una manera u otra, ríndase a Dios. Viva para Dios. Haga algo para Dios. Es la única esperanza que usted y yo tenemos como cristianos en la era que vivimos. No hay otra. Si nosotros no nos agarramos de Dios hoy, más tarde va a ser muy tarde. Si usted y yo no nos agarramos de las manos de Dios hoy y traemos con nosotros nuestra familia, nuestros hijos, más tarde va a ser demasiado tarde. ¿Por qué, pastor? Porque sus hijos van a crecer. Sus hijos van a crecer y van a hacer exactamente lo que usted hizo. Y van a tener la misma actitud que usted tiene. ¿Alguien me está siguiendo, hermano? Y quizás van a pasar peores las experiencias que usted pasó. ¿Solo por qué, pastor? Porque siempre resistimos al Espíritu Santo. Yo le invito esta mañana a que haga usted un recuento de cómo le está yendo como hijo de Dios, como cristiano. Cómo le está yendo en el matrimonio que Dios le dio. Con sus hijos que Dios le ha dado. Cómo le está yendo como un cristiano, un hijo de Dios. ¿Cómo le está yendo a usted? ¿Cómo está su vida? Esa es la cosa que va a poner en la balanza y la que van a pesar para que usted opte, si usted lo desea. Si usted es sensible a la voz del Espíritu Santo y usted opte por hacer una decisión esta mañana. Y si usted no quiere, pues usted siga viviendo como usted quiera. Pero deje estarle echando la culpa a la gente. No tiene la culpa nadie de la condición en la cual usted se encuentra esta mañana. Nadie tiene la culpa de la condición que su matrimonio se encuentra esta mañana. Nadie tiene la culpa de la condición que sus hijos se encuentran en esta mañana. El único culpable es usted y solamente usted, porque siempre ha resistido por años al Espíritu Santo de Dios. Y amigo que nos visita esta mañana, déjeme decirle algo. El infierno es real. El infierno es real. No es un cuento, no es una fábula. La palabra del Señor dice que es real. El libro de Apocalipsis nos enseña 20:11 al 15 de que esa paga en el infierno por rechazar la palabra del Señor. Y nos habla a nosotros, hermanos, desde el 11 al 15 en el libro de Apocalipsis del juicio que se va a llevar a cabo en la gloria. El juicio del gran trono blanco. Y es importante que usted entienda de que si usted ha rechazado a Cristo porque no quiere ser sensible a la voz del Espíritu Santo, hay un castigo eterno en un lugar llamado el infierno. Pero si usted es sensible a la voz del Espíritu Santo, usted va a entender de que el Salvador de este mundo, Cristo Jesús, que no salva automáticamente a la gente, solamente a aquellos que son sensibles a la voz del Espíritu Santo y entienden que son pecadores y entienden que hay un castigo eterno por ser pecadores, una consecuencia por su pecado. Y reconocen a Cristo como Salvador personal, podrán entrar a la gloria. Solamente es a través de entender nuestra condición, nuestra consecuencia, pero también la oportunidad que tenemos en Cristo. Yo le digo esta mañana, no se vaya. No se vaya de este lugar sin haber recibido a Cristo en su corazón como Salvador personal. Cada ojo cerrado, cada vez abajo. Cada ojo cerrado, cada cabeza abajo. Yo le quiero preguntar a usted, cristiano, otra vez. No importa que usted me diga, pastor, ya déjeme tranquilo. Ya déjeme en paz. Cuando nosotros resistimos al Espíritu Santo de Dios, también es comparado con el pecado de rebeldía, de rebelión. Eso es lo que le dijo Esteban a ellos. Incircuncisos de corazón y de oídos. Rebeldes, desobedientes. Siempre resistís al Espíritu Santo. Así como vuestros padres, así también vosotros. Aborrecieron el mensaje. No lo recibieron porque ellos creyeron que no era necesario y que no lo necesitaban. Probablemente quizás pensaron de que había más tiempo y más adelante se podía hacer la decisión. El canto va a comenzar a tocar. Y quiero invitar a la iglesia. ¿Cuándo vas a parar de correrte de Dios?